Estando en medio de la nada, uno se encuentra la cantera de caliza de Yepes. Todavía en explotación, Holcim y la Universidad de Castilla-La Mancha llevan aquí a cabo una renaturalización experimental del suelo explotado. De trabajo intensivo y sin nitratos, no tendrá árboles en 25 años. Ahí comienza una alucinación radical que propone expandir por 20 la superficie explotada, y con ella la renaturalización, dando la vuelta al brazo ejecutor del capital para crear un encinar de escala territorial e introduciendo el verde real en la meseta sur. Con ello, se proyectan unos asentamientos para renaturalizadores, gente buscando propósito en el trabajo para un futuro que, tras la inteligencia artificial, se va a convertir en intrínsecamente existencialista. Un salto de fe desesperado, sin criterio posible, hacia el contacto con la naturaleza y el sentirse productivo y relevante. La primera parte del proyecto es planificar la renaturalización. El mayor enemigo de la biodiversidad es la uniformidad. Para tener una naturaleza eficiente es necesario tener variaciones de altura y a poder ser más agua. Tras un análisis con medios GIS y paramétricos, se diseñan y colocan las tipologías paisajísticas, zonas de no explotación, explotación profunda o acopios de tierras sobrantes. Estas son las parcelas claves del SIOSE, para conservación de tejidos urbanos, producción y vegetación clave. Los montes, para variar la altura y distribuir corredores ecológicos. Los donuts, que llegan al freático y crean pozos salinos, según la química material local. Las serpientes, para la zonificación ecosistémica. Los humedales, para el acopio de las escorrentías y creación de balsas de agua. Y por último, las monumentales, donde se geometriza la operación en la zona habitada, humanizando tal titánica propuesta, acercándola al land art. La segunda parte define los asentamientos para los naturalizadores, que se insertan en la zona monumentalizada en pequeñas comunidades, creando una estructura supraurbana a partir de los edificios de Yepes y Ciruelos. Cada uno de los 4 asentamientos se acerca a un elemento infraestructural del territorio, a la carretera, al núcleo de Yepes, a la cañada de ganado y a la más arbórea de la ladera. Recordemos esto para dentro de 2 minutillos, por favor. La forma urbana nacerá de la idea fundamental de las viviendas. El extremo clima mesetario, con una amplitud térmica de 40 grados, hace que la única respuesta posible sea la inercia térmica, comenzando por la presencia explícita del terreno en las viviendas, con un talud natural que conforma el límite interior del espacio. Iluminado por pequeños lucernarios, crea un atmosférico interior que ata el suelo a la vida cotidiana. Las casas se despliegan a lo largo de este talud de arcilla que cubre el corte original calizo, y entre ellos se extiende la distribución de aire de los pozos canadienses, que climatizan las estancias siguiendo el mismo principio de la inercia térmica. Los suelos y envolventes se completan con elementos reciclados, todos extraídos de la realidad material de la extracción. Muros de bloque de tierra residual compactados, columnas de gravas descartadas para su procesamiento. Y de la antigua cementera abandonada, de otra cantera en la meseta, se reutilizan sus canalizaciones para los pozos, sus pilares y sus módulos de cúpulas para las pérgolas, y sus suelos se reciclan en un proceso particular. Esta cementera tiene unas soleras de 50 centímetros de espesor, que se recortan diagonalmente, como dovelas, no más de 1,5 metros de ancho para poder voltearlas. Se recortan unas cuñas donde se introducen unas placas de unión de dovelas de túnel. Se coloca un zuncho prefabricado y se coloca una masilla inferior, por la que era irregular. Finalmente se aprietan las tuercas y se coloca el BTC. Entre la presión del muro y zuncho y la estabilidad de la capa inferior acaban funcionando como cimentación, como un dintel pero al revés. Este proceso nos deja 7 piezas, que se montan de distintas maneras saliendo y entrando del talud, creando un mosaico entre la tierra desnuda y las losas recuperadas vistas. Encima se colocan los muros de BTC, buscando su potencial formal construyendo en seco y monocapa. 60 centímetros de espesor para cumplir el CTE, dejando unos potentes semiespacios en las aberturas. Así se definen estas pesadas casas de proporciones románicas y de radicalismo vernáculo y energético. El otro reto constructivo es proteger el talud. Lo cubre el diseño de 2 prefabricados, el inferior lineal con un primer tramo agujereado para el paso de instalaciones, que reposa entre los muros de BTC y una zapata embebida en la caliza original. Encima se coloca otro prefabricado que se desarrolla en anchura para cubrir el talud. Se inclina hacia los lados para dirigir el agua a los drenajes perimetrales. Cualquier filtración restante es traspasada por las columnas de grava bajo la cota de los suelos. Sabiendo esto, ¿nos acordamos de lo de los asentamientos? Estos se implantan en simbiosis con la operación territorial. Siguiendo con los movimientos de excavación, se insertan dentro de los montes monumentales produciendo un microclima. A esto se llega por desfiladeros esculpidos en los que entra el aire del oeste con puntos excavados
bajo las laderas que exponen el freático mientras lo protegen del sol, humedeciendo el aire que llega al suelo de los asentamientos. Continúa el extremismo energético que define tanto el propio urbanismo como las viviendas y las dotaciones. Las máquinas de la cantera excavan para el sistema de climatización a escala urbana de los pozos canadienses. Los asentamientos crecen de oeste a este, ya que la falta de árboles hasta esos 25 años hace imposible habitar las laderas este. Los edificios dotacionales, que reutilizan las grandes placas de acero de los silos de la cementera abandonada, fijándolas en las losas de hormigón y por lo tanto manteniendo sus esfuerzos originales, se elevan sobre soportales, dejando a los hombres los recorridos que no cubren los cambios de altura de la sección. Las viviendas se incrustan en el talud, dejando una sección urbana escalonada en terrazas, en relación con el suelo y los inabarcables cielos de la meseta. Las dotaciones en lo alto integran las captaciones de aire para los pozos, donde el aire es más limpio, y asomando dibujan arquitecturas de control territorial sobre los perfiles de los cuerpos de la renaturalización.